Buenos días, hermanos. Gracia y paz del Señor. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Como siempre, agradecemos al Señor Todopoderoso por la oportunidad y el privilegio de dirigirnos a ustedes, aún en estos periodos difíciles de pandemia, pero a través de del Internet podemos mantenernos en contacto mediante este medio de gracia que proveyó nuestro Señor. Quisiera, como siempre, enviarles un cordial saludo hasta la distancia, rogando que el Señor nos permita pronto volvernos a fundir en un abrazo real. Quisiera, mis amados hermanos, pedirles que vayamos a nuestras Biblias, al primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1, y vamos a estar leyendo desde los versos 10 al 17. Primera de Corintios, capítulo 1, versos del 10 al 17. Dice la palabra del Señor. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues me envió Cristo a bautizar. Perdón, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Oremos, mis amados hermanos. Padre bueno, Padre eterno, gracias por la oportunidad que nos das de escudriñar tu palabra, de poder meditar en ella. Te pido, amado Padre, que permitas, como siempre, que tu Santo Espíritu nos ilumine, que podamos ser transformados y edificados mediante tu palabra para gloria tuya en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. El mensaje esta mañana, hermanos, lo hemos titulado Exhortación a la unidad y va ligado a nuestra serie Un llamado a la iglesia hoy. Un llamado a la iglesia hoy. Vamos a darnos cuenta de que el apóstol va a entrar en materia. El apóstol va a comenzar a desmenuzar los diversos problemas que aquejaban a la iglesia de Corinto. Y vamos a percibir que va a iniciar con un tema que es común entre nuestras iglesias hoy, y es el famoso tema de la unidad. Y vamos a ver a través del ejemplo de Pablo con los Corintios dónde radica la verdadera
unidad por la gracia de Dios. De modo que hemos dividido esta porción de la escritura en tres porciones. La primera, el ruego de Pablo por unidad. La segunda, la razón o el motivo del ruego. Y finalmente, como tercer punto, el fundamento de esta unidad. Y vamos a concluir entonces con dos puntos de aplicación. De modo, hermanos, que sin más preámbulos, vamos al primer punto, el ruego de Pablo por unidad. Y vamos a hacerlo leyendo el versículo 10. Nuevamente dice el versículo 10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Como mencioné, mis amados hermanos, el apóstol se dispone a entrar en materia. Os ruego, pues, hermanos. Y este ruego viene en conexión directa con lo que vimos en los primeros versos de este capítulo 1. ¿Recuerdan? El apóstol les recuerda primeramente quiénes eran en Cristo. Ellos eran la iglesia de Dios que está en Corinto, santificados por Dios y llamados a vivir en santidad. También el apóstol Pablo les recuerda que como evidencia de la gracia de Dios, habían sido bendecidos en gran manera y sustentados en la fidelidad de Dios. Sustentados en esta fidelidad, ellos serían entonces confirmados por Dios hasta el día de nuestro Señor Jesucristo, como vimos también la semana pasada. De modo que los corintios fueron llamados a la comunión con Jesucristo. Fueron llamados a la coinonía con Jesucristo. De modo que debían vivir entonces en virtud de ese llamado. La palabra traducida ruego implica el acercarse en su ayuda. Implica acercarse en una actitud humilde. Pudiéramos inclusive decir, hermanos, que es una actitud suplicativa para llamar a sus hermanos a un cambio de actitud. Y este es el corazón del apóstol Pablo. Ese rogar es constante en sus cartas, siempre buscando el edificar y no el destruir. El apóstol es alguien que es consistente con sus palabras. Efesios 4:29 nos recuerda que las palabras que deben salir de nuestras bocas son aquellas que sean buenas para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y el ruego que hace el apóstol es por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es en virtud de su persona, es en virtud de su obra. No es una muletilla como cuando decimos cosas como por el amor de Dios a esto o lo otro. No, no, no se refiere a eso. No es una muletilla, sino que es un principio fundamental. Les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y es importante tomar nota de esto, ya que varios nombres se van a mencionar
a lo largo del pasaje, pero debemos poner el énfasis en el nombre correcto. Y entonces vemos cuál es el ruego. El resto del versículo continúa diciendo cuál es el ruego. Que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Hay un ruego por parte del apóstol Pablo por unidad. Hay un rogar por armonía. Y hablar la misma cosa tiene mucho que ver, y especialmente en el ámbito de la iglesia local, con lo que es o pudiéramos llamar unidad doctrinal, unidad en la fe, unidad en lo que se cree. De aquí surge la armonía. Quisiera citar al pastor J. Douglas Macmillan. Dice lo siguiente: la unidad no comienza a nivel de estructura y de organización. Esta comienza más bien con un compromiso de corazón a la verdad revelada por Cristo. Cierro comillas. Hay una unidad en la iglesia cuando hay un compromiso de corazón por parte de la misma iglesia con la verdad en Cristo. Hablar lo mismo se opone a la contradicción. Hablar lo mismo se opone a la controversia. Y aun cuando no podemos esperar una perfecta uniformidad en opinión, especialmente con los temas relacionados a la fe, sin embargo, debemos recordar que sobre las grandes y fundamentales doctrinas del cristianismo, los cristianos debemos estar de acuerdo. En temas no fundamentales, en, en- en temas no básicos, debe haber gracia, debe haber gracia, y sobre todo debemos ser bíblicos. Pero Pablo ruega entonces a los corintios, perdón, a ser bíblicos, a hablar lo mismo. Ruega también el apóstol, como vemos aquí, que no haya entre ellos divisiones, que no haya roturas entre ellos. Y no hablar lo mismo, hermanos y hermanas, por lo general termina precisamente en roturas o en divisiones. Amós capítulo 3, versículo 3 hace la pregunta: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Desde luego, hermanos, sabemos que la respuesta a esa pregunta es no. No se puede andar juntos si no hay acuerdo. Así que debemos entender que el, el- el que haya contienda, el que haya, el que no hablar lo mismo, mejor dicho, el no hablar lo mismo, y que haya divisiones, es un ambiente crítico o hostil para el florecimiento de la iglesia. Noten lo que dice el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 16, versículo 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis, note lo que dice aquí, en los que causan divisiones y tropiezos
en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Podemos entonces ver la importancia que le da el apóstol Pablo al hablar lo mismo y rechazar la división. Y él continúa diciendo, volviendo a nuestro verso, el verso 10, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. El término que se utiliza allí, perfectamente unidos, habla de enmendar perfectamente, reparar perfectamente algo que estuvo averiado, algo que estuvo afectado. De modo que la exhortación aquí en el verso 10 debe ser la meta para toda iglesia en general. Hablar una misma cosa, que no haya entre nosotros divisiones, sino más bien que haya una perfecta unión en una misma mente y en un mismo parecer. Voy a pedirle que volvamos a Romanos capítulo 15 en esta ocasión, versículo 5. Romanos 15:5 dice de la siguiente manera: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Versículo 6. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. De modo que el llamado en Dios es a la unidad en Cristo Jesús. ¿Y cuál es ese llamado? Unánimemente, a una voz, en una misma mente, un mismo sentir, glorificar a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. De modo que este ruego del apóstol Pablo en el verso 10 es el ruego y el llamado general para todas las iglesias, para todas. Sin embargo, en la iglesia de Corinto estaba sucediendo lo contrario a lo que leímos en Romanos 15, 5 y 6. La gloria de Dios no era la meta, más bien la exaltación personal era la que prevalecía, lo cual me lleva al punto número 2 del mensaje de esta mañana, la razón del ruego. Y la razón del ruego del apóstol Pablo la encontramos en los versos 11 y 12 de Primera de Corintios capítulo 1. Acompáñeme ahí, mi amado hermano. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. En el versículo 11, el apóstol Pablo informa de que la información la recibió de un grupo de hermanos que se identifican como los de Cloé. La mayoría de los estudiosos de la palabra concluyen en que Cloé era una fémina. No hay certeza al respecto. No obstante, debemos entender que se refieren a un grupo de hermanos. Se refieren a un grupo de hermanos. Y es interesantísimo que Pablo lo mencione, porque
no es como si se dijera o como acostumbramos a escuchar en nuestro contexto, eh, me dijo un pajarito, escuché por ahí. No, 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 para nada. Los hermanos no tuvieron problema en que el apóstol Pablo mencionara quienes le dieron la información. Imagínense, hermanos, qué fácil y qué tanto se evitarían, perdón, las murmuraciones si fuéramos igual de claros con nuestros líderes, con las diferentes circunstancias y cosas que están sucediendo en nuestras iglesias. Y la información recibida por el apóstol Pablo era la de que había entre los hermanos de Corintios contiendas, contiendas. Y la palabra contienda aquí debemos entender entonces pleito, rivalidad. ¿Cuál era entonces, mis amados hermanos, la rivalidad? El verso 12 nos va a ayudar a verlo. La iglesia estaba dividida en cuatro bandos. Habían cuatro grupos. Los de Pablo, los de Apolos, los de Pedro y los de Cristo. En nuestro contexto pudiéramos entender, hermanos, entonces es que había peleas entre diversos grupos dentro de la iglesia. Ahora, hermanos, debemos entender algo interesante aquí. Pablo iba a lidiar con problemas severos en la iglesia de Corinto. Probablemente usted y yo hubiéramos iniciado con el problema de la inmoralidad sexual o con el problema del matrimonio o con alguno de los otros problemas que el apóstol Pablo iba a lidiar. No obstante, el apóstol inicia con el tema de la unidad, dándonos entonces a entender lo importante que es este tema. Pablo dedica desde el verso 10 de el capítulo 1 hasta el capítulo 4, versículo 21, hablando del mismo tema, del tema de la unidad. Y quisiera llamar su atención al capítulo 4, versículo 21, para que noten el tono en que habla el apóstol Pablo a los corintios. Justo cuando concluye su disertación con respecto al tema de la unidad, dice lo siguiente, versículo 21. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Suenan como palabras fuertes, ¿verdad, hermano? Es que lo son. Y la intención es mostrar aquí la de que será necesario, si no resolvemos esto, que tengamos que ir a disciplinar, a corregir de una manera eh, más estricta. Una idea que nos puede ayudar a entender el tono al que se refiere aquí el apóstol Pablo la podemos encontrar en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 10. Note lo que dice el apóstol. Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Pablo está diciendo que este tema es importante atacarlo ya, es importante ponerle atención ya, porque puede ser peor y va a recibir entonces o va a tener que ser lidiado con mayor severidad. Ese es el sentido en el cual el apóstol está hablando en el capítulo 4. Ya llegaremos allá. Pero mi punto aquí, hermanos, es que podamos ver de que el tema de la unidad es importantísimo para la iglesia.
la verdadera unidad, mis amados hermanos. Y quiero que noten que el problema de los corintios no se suscitó por falta de actividades o falta de reuniones, porque muchos de nosotros hoy en nuestro contexto entendemos que cultivamos unidad en las diversas actividades, en los diversos programas. Pero permítame decirle, mi amado hermano, es precisamente en las actividades donde se le veía a los corintios la falta de unidad, la contienda y la división. Permítame mostrarle un ejemplo. Lo tendríamos que ver más adelante, pero es solamente para manera de ilustrar a lo que me refiero. Primera de Corintios, capítulo 11. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 17. El apóstol va a disponerse a hablar con respecto a lo que estaba sucediendo o el desorden que había con respecto a la cena del Señor. Y este desorden venía precisamente por la falta de unidad entre ellos. Note lo que dice el verso 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. De modo que los corintios estaban congregando, estaban reuniéndose. Versículo 18. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Versículo 19. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Versículo 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Y note lo que dice el verso 21. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga, de modo, perdón, que uno tiene hambre y otro se embriaga. De modo, hermanos, podemos ver aquí que hay algo más en la unidad que solo reunirse. Es en la reunión donde se vio la falta de unidad de los hermanos corintios. Era obvio que habían diversos grupitos. Y es por allí donde comienza entonces el apóstol Pablo a poner el dedo sobre la llaga. El verso 12, volviendo a Primera de Corintios capítulo 1, el verso 12 nos dice algo que es muy, muy llamativo. El apóstol nos dice aquí, quiero decir que cada uno de vosotros dice. Eso es llamativo, hermanos. Cada uno de ustedes dice. El apóstol está diciéndoles aquí a los corintios que todos tienen que ver con esto. ¿Por qué? Porque unos dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro y yo soy de Cristo. Hermanos, pudimos ver la semana pasada de que la iglesia de Corintio era una iglesia bendecida. Por la gracia de Dios había sido bendecida con diversos dones, habían sido enriquecidos en la palabra. Y una de las muestras de la gracia de Dios para con ellos era el hecho de que habían sido eh, beneficiados con grandes maestros de la palabra. El apóstol Pablo, Apolos, por ejemplo. Sin embargo, los corintios fueron influenciados por la cultura de la época y
buscaron definir cuál de todos sus maestros era el más sabio o cuál de todos sus líderes era el mejor, tal como lo hacían en el aspecto secular, los filósofos griegos, que si el mejor era Sócrates, que si el mejor era el otro, y así sucesivamente. Lo mismo estaban aplicando dentro de la iglesia. Y era tan grave el asunto que había pleitos entre ellos por definir cuál de sus líderes era el mejor. Y eso llama muchísimo la atención, hermanos. Pudiéramos pensar, al ver el grupo de los líderes, de ver cómo se fueron dando las facciones. El apóstol Pablo era el fundador de la iglesia. Probablemente mucha gente se fue inclinada por allí. Bueno, tenemos más historia con Pablo. En nuestro contexto estaríamos mencionando probablemente al valor que le damos a los miembros fundadores de la iglesia. Fulano tiene 40 años en la iglesia tiene 60 años y él ha estado casi todos los años de la iglesia aquí. Sería más o menos ese el sentido en el que se debía entender probablemente el sector que estaba eh, inclinado hacia él. Pudiéramos llamarlo el pablinismo. ¿Okay? Otros decían, como ya mencioné, soy de Apolos. Y Apolos pudiéramos mencionar, mis amados hermanos, él era el del carisma. Él era el expositor elocuente. Él era un excelente orador. La Biblia lo describe de esa manera. Y probablemente para muchos era su favorito precisamente por eso. Les encantaba escuchar su elocuencia, escuchar su habilidad en la oratoria y por ahí muchos decían entonces Apolo es el mejor. Luego había otro grupo, probablemente más pequeño, que decían yo soy de Pedro, yo soy pedrista. Y el problema con este grupo venía principalmente por la unión étnica. Estos eran principalmente judíos diciendo, bueno, Pedro es judío como yo, por eso me inclino a Pedro. Sin embargo, hermanos, hay un cuarto grupo. Y el cuarto grupo probablemente les suene sorpresivo, pero en mi opinión el cuarto grupo es el peor. El cuarto grupo es el grupo que decía, yo soy de Cristo. Suena raro que yo diga que es el peor, ¿verdad? Porque diríamos, no, 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 eso suena bien. Debemos ser de Cristo. Sin embargo, este no es el caso aquí, hermanos. Estos que decían, yo soy de Cristo, lo que estaban haciendo era negar la validez del llamado de los otros líderes. En nuestro contexto pudiéramos llamarlo aquellos que dicen hoy cosas como, por ejemplo, yo no creo en hombres, yo no creo en personajes, yo creo en Cristo. Entonces, este método para desacreditar a los maestros por lo general termina en una licencia o una supervaloración de mi opinión, de la mía. Entonces, vemos que en la iglesia de Corinto entonces había un problema grande en la sobreestimación de sus líderes que se tradujo o terminó inclusive en pleito y rupturas.
Probablemente para nosotros en el contexto del templo no, no pudiéramos relacionarnos tanto porque en la actualidad solamente tenemos un pastor, aunque nuestra meta es llegar a la pluralidad de ancianos, es nuestro anhelo, es nuestro deseo. Sin embargo, hemos de entender que el principio que debemos notar aquí es que en todas las iglesias hay pecadores. Y como en todas las iglesias hay pecadores, en todas las iglesias hay probabilidades de contiendas, hay probabilidades de pleitos y hay probabilidades de divisiones. A raíz del pecado, las relaciones humanas fueron absolutamente afectadas en todos los sentidos. Y el pleito y la disyuntiva es parte entonces del efecto de la caída, el efecto de pecado en nosotros. Y la Biblia lo enseña. Acompáñenme a Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículo 1. Porque debemos entonces hacer el autoexamen en nuestras iglesias, en nuestros grupos, de dónde vienen estos pleitos y estas divisiones. Santiago lo dice de esta manera. Santiago capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Es lo que está diciendo, o es la pregunta que hace Santiago con respecto a los pleitos y las guerras que hay. Vienen de las pasiones moldeadas por el pecado. Acompáñeme al libro de Proverbios, capítulo 13. Proverbios 13:10 dice de la siguiente manera: ciertamente la soberbia concebirá, ¿qué cosa? Contienda. La soberbia es madre de la contienda, mas con los avisados, aquellos que reciben consejo, está la sabiduría. De modo que es la pecaminosidad que hay en nosotros la cual da a luz a estas contiendas entre nosotros, a estos problemas en las relaciones entre los hermanos. El apóstol Pablo lo ratifica a los Corintios en el capítulo 3. Quiero que me acompañe ahí, 1 Corintios capítulo 3, versículo 3. Porque aún sois carnales. Este es el apóstol Pablo diciéndole a los Corintios. ¿Por qué les está diciendo que son carnales? Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Versículo 4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Y aquí el apóstol está igualando estas contiendas, actitudes del viejo hombre. De modo entonces que el apóstol debe recordarles y recordarnos entonces a nosotros por extensión. ¿Cuál es el fundamento de la verdadera unidad? Y mi amado hermano y amigo, no es otra cosa que Cristo y su evangelio. Es allí el fundamento de la unidad. El apóstol lo menciona entonces, como mencioné al inicio en el verso 10. Os ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. He aquí el fundamento de la unidad. Voy a pedirle que me acompañe a Juan,
capítulo 17. Juan capítulo 17. Creo que podemos usar la oración intercesora del Señor Jesús para mostrar el ejemplo de cómo la obra de Cristo en la redención es el fundamento de la unidad. Juan 17, 21, el Señor ora de la siguiente manera al Padre: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Con qué propósito? Para que el mundo crea que tú me enviaste. El versículo 22. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Podemos observar entonces, mis amados hermanos, que es en la obra de Cristo y en el mensaje del Evangelio donde se encuentra el fundamento de la unidad. En el pecado estamos separados de Dios, primeramente, con respecto a la relación vertical, y también horizontalmente, a raíz del pecado, nuestras relaciones son afectadas desde el ámbito horizontal con nuestro prójimo. Es mediante la reconciliación obtenida en la obra de Cristo Jesús es que somos capaces de restablecer las relaciones que han sido quebrantadas. De modo que podemos entender entonces, como mencionamos al inicio, que podemos hablar una misma cosa si es Cristo y Cristo crucificado el tema del que estamos hablando, el fundamento de nuestra unidad. Creo que el apóstol Pablo lo ratifica aún más en el verso 13 de Primera de Corintios capítulo 1. ¿Acaso está dividido Cristo? Quiero que noten las tres preguntas que hace aquí el apóstol. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Y podemos ver aquí, palpar aquí, que las discusiones o los pleitos que tenían los corintios habían quitado su vista de lo que verdaderamente importaba en la obra de la iglesia. No los instrumentos, no los mensajeros, sino aquel que obró por medio de ellos. Lo importante era no el envase, sino el mensaje. Ese era lo importante, eso era lo que debían entender los corintios. Entonces, el apóstol pregunta, ¿acaso está dividido Cristo? Es como si el apóstol estuviera diciendo, ¿hay alguien que tenga más de Cristo que otros? ¿Acaso el bando de Pablo tiene más de Cristo que el bando de Apolos? ¿Acaso el bando de Apolos tiene más de Cristo que el bando de los pedristas? No, mi amado hermano. No hay una mayor medida de Cristo para cada quien. Cristo no está dividido. Es un solo Señor y un solo Salvador. La pregunta que sigue
va ligada a la obra de Cristo. ¿Quién fue quien me reconcilió con Dios? ¿Quién fue el que por su sangre me trajo de vuelta a la coinonía con Dios, a la paz con Dios? Fue Cristo Jesús. De modo que el apóstol Pablo pregunta, ¿acaso fue Pablo crucificado por vosotros? ¿Fue Apolo, pudiéramos inclusive decir, crucificado por ustedes? No, quien me reconcilió con Dios, quien obró mi salvación mediante la cruz del Calvario, fue Cristo Jesús. Hay una serie que vi hace poco eh, donde hay un reverendo, un pastor de una iglesia grande, y le decía a un joven a quien él decía estar evangelizando, ¿quieres que te salve ahora? Y me quedé pensando cuando lo escuché decirlo, que comúnmente en nuestro contexto y principalmente latinoamericano, asociamos la obra de Cristo con aquel que Cristo utilizó con instrumento. Aquel pastor dijo, ¿quieres que te salve? Pero la realidad, hermano, es que Él no me pudo ni me puede salvar. Fue Cristo el que murió en la cruz por nuestros pecados. Y creo que este es un importante recordatorio de dónde deben estar eh, nuestras lealtades, de dónde deben estar nuestras afecciones. Aún hoy escuchamos con mucha regularidad eh, personas discutiendo, bueno, yo escucho al pastor tal o yo escucho al pastor tal y el pastor tal dijo esto, el pastor tal dijo lo otro, pero debemos recordar, nuestros amados hermanos, que el destinatario de nuestra lealtad, el destinatario de nuestra adoración es Cristo. Romanos 14:9 nos recuerda, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. El fundamento de la unidad de la iglesia es Cristo Jesús y su precioso evangelio. Él fue quien murió por nuestros pecados, no fue ni mi pastor, no fui yo, fue Él el que vertió su sangre por ustedes y por mí. De modo que es a Él a quien les debemos, a Él, perdón, a quien le debemos toda nuestra lealtad. La tercera pregunta nos lo ratifica. Ahí mismo en el verso 13 dice el apóstol Pablo, ¿o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Esa pregunta es interesantísima. Note lo que va o continúa diciendo el verso 14. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. Todos estos personajes de Crispo, por ejemplo, personaje de la sinagoga en la cual Pablo comenzó su ministerio en Corinto, y Gallo, otros de los que creyeron al escuchar la predicación de Pablo. Pero note lo que dice el versículo 15, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre.
He allí la razón por la cual el apóstol da gracias a Dios de no haber bautizado a ninguno. No porque el bautismo en sí fuera malo, sino para que no fuera utilizado como instrumento de, um, de reclutamiento, de división, de separación. Dice el apóstol en el versículo 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Lo que estaba sucediendo entonces es que había, se estaban trazando lealtades, se estaban trazando um, grupos en virtud de quién fue mi padre espiritual y todas estas cosas. Entonces, el, el, el mensaje de Pablo es aquí es de que ustedes no son bautizados en nombre mío, ni de Apolos, ni de nadie. Ustedes no le deben a Pablo ni, um, ni a Apolos su condición espiritual. Su condición espiritual se le debe a Cristo. Y la evidencia está en que Pablo no utilizó elocuencia de palabra, como dice el versículo 17. No utilizó poder de convencimiento. Porque si fuera así, mi amado hermano, el evangelio no fuera necesario. Por eso dice aquí que no utilicé sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. De modo que debemos de analizar hacia quién es mi lealtad, a quién nos debemos en la iglesia, cuál es la base de la unidad. Si alguien, el hermano que me bautizó, por ejemplo, se retira o decide irse de la iglesia por cualquier razón, debo decir, por ejemplo, de igual manera, bueno, si se va fulano, ¿me voy yo también? ¿A quién está ligada mi lealtad? De modo que los corintios debían entender que el fundamento de su unidad estaba no en los personajes, sino en el Señor de estos personajes. Hemos de recordar las palabras de Efesios 4:1. Yo pues, desde el apóstol Pablo hablando a los Efesios, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fueron llamados, con toda humildad, con toda mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y note lo que dice el verso 3. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y note el verso 5. Un Señor, una fe, un bautismo. Unidad, hermanos. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. De modo, hermanos, que debemos recordar que el fundamento, la base de la unidad en nuestras iglesias siempre va a ser mirar a Cristo,
y lo que hizo por mí. Siempre lo será. Es en virtud del Evangelio, por ejemplo, que de eso hablaremos la próxima semana. Es en virtud del mensaje del Evangelio que podemos entonces hablar de verdadera unidad, de verdadera reconciliación, porque en el Evangelio Cristo nos reconcilió con Dios. Había división, había una rotura de la relación con Dios, pero en Cristo tenemos unidad. Somos uno con Dios. Y si somos uno con Dios en Cristo Jesús, todos somos uno. Quisiera concluir con 2 puntos de aplicación. A lo primero que quisiera llamar su atención, hermanos, para concluir es que la importancia que le da el apóstol Pablo al tema de la unidad es, eh, nos muestra que es imposible lidiar con los problemas en la iglesia si no hay unidad. Es imposible andar juntos si no nos ponemos de acuerdo. Vemos entonces el ruego del apóstol Pablo, que es la clave de todo. Andar, hablar lo mismo y que no haya entre nosotros divisiones. No podemos lidiar con las diversas situaciones que puede tener que enfrentar una iglesia si no hay unidad. Y la importancia que le da el apóstol Pablo a este tema lo sustenta. Lo segundo es que la palabra de Dios es la fuente de esa clase de unidad de la que estamos hablando aquí. El Señor Jesús lo menciona en aquella oración intercesora en el huerto de Getsemaní, cuando dice, santifícalos en tu palabra es verdad. De modo que mientras más crezcamos en la palabra de Dios, mientras más nos alimentemos de la verdad de Dios contenida en las sagradas escrituras, entonces creceremos en unidad también. Va proporcionalmente ligado. Cuando esto se da, podemos decir, como el salmista en el Salmo 103, 133:1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. He allí el principio. El Señor los bendiga ricamente, hermanos. Padre de la gloria, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Rogamos, Padre, que por medio de ella hayamos podido reflexionar, examinarnos a nosotros mismos y vernos dónde nos encontramos, de modo que podamos recurrir a ti, de modo que podamos mirar a Cristo como fundamento de la unidad de la iglesia. Es en Cristo Jesús que rogamos todas estas cosas. Amén. Gracias y paz, mis amados hermanos, hasta que nos volvamos a encontrar.